Perdón, y señores, es un alto honor, un gusto y un placer llegar hasta su casa, llegar hasta donde está usted. No sé si está en el comedor, no sé si está en la sala, no sé si está en su habitación, pero para nosotros acá en TN23, en su programa de Análisis a la Medida, definitivamente un placer tener su sintonía. Sandy, es un placer también saludarte a ti. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos, por ser parte también de este programa y analizar con nosotros esos temas destacados que hoy tenemos preparados, Julio. Bueno, el primer tema es un tema muy tradicional, ¿no? Entendemos las celebraciones, así como entendemos las procesiones, entendemos las tradiciones del carnaval. Claro. Mazatenango, vaya, la meca del carnaval en Guatemala. Pero la pregunta ¿es prudente, es conveniente, es necesario o hay que tener en todo caso más cuidado en época precisamente del COVID-19 para la celebración del mismo? ¿Se llevará a cabo o no el carnaval en Mazatenango? Es una decisión que está por tomarse, así que vamos a comenzar con el análisis. ¿Qué tan conveniente es? Iniciamos. El próximo 1 de marzo será martes de carnaval y las autoridades de Mazatenango, Suchitepeques han informado que si se llega a realizar el carnaval dependerá de la situación del semáforo epidemiológico para esta fecha y sobre todo la cantidad de contagios de COVID-19 que se... Cuando uno mira esas imágenes, de verdad, qué alegría, ¿no? Una gran tradición aquí en Guatemala, lo que distingue al pueblo de Mazatenango, definitivamente en el departamento de Suchitepeques, su carnaval, entre otras tradiciones. Pero, Sandy, aquí tenemos que ser bien realistas. Ya fue interrumpido este carnaval, como bien lo vimos en la nota, en 3 ocasiones. Y yo creo, particularmente así lo considero, que deberá ser suspendido por una 4ª ocasión. ¿Por qué? Porque estamos precisamente ante esta 4ª ola del COVID-19, estamos precisamente enfrentando el Omicron como variante que es 10 veces al menos más contagiosa y lo que tenemos que hacer es cuidar a la población. Claro. Seguramente ya para el 2023 podremos disfrutar de procesiones, de carnavales y de cualquier otra celebración. Ojalá, Julio. Mira, la verdad es de que sabemos que causa ilusión en la población. La verdad que sí. No solo de Mazatenango, sino también de todo el país, porque el carnaval en Mazatenango hacía que el turismo nacional también se activara. Muy alegre, por cierto. Te quiero preguntar algo, perdón que te interrumpa. Tú has estado varias veces en ese carnaval. Sí. ¿Qué tan alegre es estar allí? Súper alegre, no te imaginas. Y por eso también te digo, causa tristeza no poder disfrutar de estas actividades, pero sabemos que es por una razón de salud, es por una situación que no sabemos cómo va a estar el tema de la pandemia para esa fecha, que todavía faltan pues unos meses, pero la verdad es de que el COVID nos ha enseñado que no podemos hacer planes a futuro, no podemos hacer planes a mediado plazo siquiera, porque no sabemos qué va a pasar, Julio. Es algo tan difícil de pronosticar. ¿Sabes qué es lo que recuerdo cuando hablamos de este tema del carnaval? Lo que pasó precisamente con las autoridades eclesiásticas superiores de la Iglesia Católica, que habían anunciado el año pasado que se iban a celebrar las procesiones. Ahora, por prudencia esto ha empezado a variar y yo creo que es prudente, no solo en la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica y en cualquier otra, porque esas aglomeraciones, dependiendo del número de contagios, no son convenientes. Ahora, tú has dicho también una verdad. Literalmente digamos que faltan 2 meses para ese carnaval. ¿Podrá cambiar la situación? Estoy seguro que sí. Y aquí solo hay 2 posibilidades. O habrá más contagios, se habrá que tener más cuidado, o de verdad nuestra población se va a vacunar, se va a cuidar, seguirá las medidas de bioseguridad y en todo caso pues la situación se podrá contener. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Así es. Porque mira, Julio, si lo que queremos evitar son las aglomeraciones, yo creo que hacer o celebrar el carnaval lo lógico en Mazatenango no está ni siquiera cerca de esa medida de bioseguridad, porque aglomeran muchísimas personas. Sí. Entonces es un riesgo para la salud de todas las personas que van a estar ahí, incluso es para resguardar a quienes pues, decidan hacer este tipo de actividades. Entonces creo que el inclinarnos por un no es lo más prudente. Es lo más prudente. Yo le voy a decir algo a usted, ¿verdad? Tal vez probablemente esto no vaya a ser popular en la situación de lo que voy a comentar, Sandy, estimados televidentes, pero en las condiciones que estamos, creo que no es prudente celebrar un carnaval
creo que no es prudente celebrar una feria que aglomere a muchas personas. Sin embargo, ha pasado la celebración de ferias. Lamentablemente sí. Claro. Creo que no es prudente celebrar las procesiones católicas, como tampoco es conveniente celebrar los retiros evangélicos, al menos no en este momento. Aguantemos una vez más, una última vez, para vencer y para derrotar una pandemia. Recordemos que estamos viviendo algo que muy pocas veces en la humanidad se ha visto. Bueno, más o menos 20 veces, pero a nosotros nos tocó lamentablemente. Sí, Julio, mira, hay molestia por parte de algunas personas, porque este es un tema al final polémico, ¿no? Algunos quieren, otros no, y en fin, pero también hay razón en cuanto a decir, bueno, ¿y por qué hay algunas ferias que se llevan a cabo? Hay algunos incluso desfiles, por irresponsabilidad, desfiles hípicos que se han llevado a cabo, también jaripeos que han aglomerado muchísimas personas. Y tienen razón, el tema aquí es que los controles también no es que sean los óptimos, Julio, y aquí hay que ser parejos. Salud y autoridades municipales. ¿Te parece? Seamos con los primeros datos. Adelante. Nuestra producción hoy, comandada como siempre por nuestra querida productora, la licenciada Paola, pues vamos a verlo, ¿verdad? Y ahí lo tenemos precisamente. Escuche usted lo siguiente. Mazatenango, con el carnaval, es una de las fiestas oficiales no solo más reconocidas, más tradicionales de Guatemala. Es su fiesta de carnaval. Se celebra durante, escuche usted esto, ¿no?, toda una semana. Y esto realmente que da inicio a las autoridades de la Cuaresma. En este momento, sinceramente, guatemaltecos, no es prudente ni es conveniente. En el 2021, la Municipalidad de Mazatenango suspendió la edición 136 del carnaval para evitar contagios del coronavirus. Esa fue tan solo la tercera ocasión en la historia de este tradicional carnaval en que fue suspendido. Ahora, Sandy, la primera fue en 1909, había una epidemia, la viruela. En la segunda, en 1976, obviamente, ¿no?, el terremoto que afectó a Guatemala. Y el año pasado, pues de manera todavía más obvia, los 350,000 quetzales asignados para la celebración fueron transferidos a otros rubros por parte de la municipalidad mazateca, y las reinas de la Feria 2020 siguen ostentando la corona. En este momento, yo sé, yo entiendo, estamos aburridos, estamos cansados, hay una fatiga, quisiéramos salir todos a todas partes y tener una vida normal. Hay que empezar paulatinamente, hay que empezar con las clases, seguir con los trabajos, seguir con muchas cosas, pero tampoco tenemos que ser imprudentes y permitir esas aglomeraciones. Tú dijiste una gran verdad, hay ferias patronales, ferias municipales que se están celebrando, y esto es culpa de alguien, de las autoridades municipales, no debe de darse. Sí, Julio, la verdad es de que en este momento, te digo, es muy difícil incluso las ferias que se celebran a finales de año saber si se pueden llevar a cabo porque, Vaya. Repito, la pandemia no se ha terminado, de verdad, no sabemos qué va a pasar durante todo este año, porque si bien algunos indican que esta variante, la Omicron, podría ser el fin de la pandemia, bueno, yo lo sigo pensando. Es algo que se maneja, pero ojo, porque no dicen cuándo, también podría ser el fin, entonces es muy difícil planificar actividades y me sorprende, Julio, porque ya hay eventos masivos que se están anunciando, hasta conciertos, por ejemplo. No, señoras y señores, y no sabemos, por favor, sinceramente, qué va a suceder. ¿Sabes qué me da miedo? Que, bueno, ahorita estamos hablando de una sola celebración, el carnaval. Hablamos ya de las procesiones, pero viene Semana Santa inmediatamente después de esto. Claro. ¿Y quién nos afirma que va a haber la prudencia, la cordura y la sensatez suficiente para no crear esas aglomeraciones, que definitivamente en la celebración, en los conciertos que tú mencionaste y todo, va a ser muy lindo, ¿no? Pero después las consecuencias de lindo no tienen nada. No, y los lugares también que se llenan, ¿no? También para estos días. Entonces, el control debe aumentarse, Julio. Las decisiones que se vayan a tomar también tienen que ser, pues, consecuentes, por supuesto, porque imagínate, estás evitando poder realizar un carnaval, que es algo muy tradicional ya en Mazatenango. La gente incluso, pues, se puede molestar que les prohíban a ellos hacer actividades y que por otro lado estén permitiendo las aglomeraciones de otra forma. Entonces, también hay que actuar de una forma igualitaria. Así es, la gente es inteligente, sabemos que el carnaval de Mazate es tradicional, es lindo, pero por favor tengamos prudencia. Claro. Vamos por favor con otros datos que es importante para dar el contexto de este tema. Y ahí los tiene usted en pantalla. Sandy, televidentes, la suspensión de la feria tuvo un impacto el año pasado en el comercio local, eso lo sabemos, ¿no? Que además
se vio afectada por la pandemia. El carnaval de Mazatenango, en este caso, fue instituido el 8 de julio imagínese usted, de 1885, vaya, más que centenario. Atrae a miles de personas de toda Guatemala y es una belleza, hay que decirlo. En el martes de carnaval se realiza el desfile de las comparsas, lo que usted ha estado viendo precisamente en pantalla, televidente. También se organiza una diversidad de carreras, desfiles, incluyendo el de las reinas del carnaval mazateco. Lo sé, todos quisiéramos tener una normalidad total, pero vayamos despacio, vayamos paulatinamente y vayamos sobre todo con sensatez, con prudencia y con mucha precaución. Mazatenango, por favor, tómenlo con esa cordura del caso. No, Julio, y mira, la verdad es de que el año pasado, recordemos, tampoco hubo carnaval. Correcto. Y la gente también fue consciente en la situación que estaba enfrentando el país y por lo tanto también acató esas restricciones. 2020 tampoco, porque estaba justo, recordemos la restricción, que ¿no? Exactamente, están las restricciones, entonces es necesario también seguir entonces con ese espíritu. En este momento la salud es lo importante, primordial, lo más importante, y ya después, pues, primero Dios, y podamos vivir nuevamente este carnaval que es muy alegre, que te diré es muy colorido. Ahí nos invitan para el nos otro ayuda año. a distraernos y todo, Julio, pero en este momento creo que el contexto no lo permite. Yo te digo algo, fíjate que inclusive, por favor, ustedes en Mazatenango, en Suchitepeques, en el departamento, han sido ejemplo para Guatemala. Y les voy a recordar por qué. Fue el único departamento que puso como condición en restaurantes, en hoteles y en lugares públicos el que podían entrar únicamente aquellas personas que demostraban haberse vacunado. Entonces, por favor, esa sensatez que ustedes demostraron, ahora es el momento de ratificarla. Y Julio, ya también como parte de las conclusiones te diré, sin duda alguna, el cancelar el carnaval o no llevarlo a cabo en Mazatenango va a afectar económicamente turismo y economía. A todos los sectores, el turismo, al comercio, bueno, de verdad va a afectar, pero yo les quiero pedir que en este momento el turismo nacional pues está activo, ¿no? Se puede ir a los diferentes lugares. Vayamos, visitémoslos en todo el año para poder de esta forma también pues, aportar en su economía. Exactamente, aportar en su economía, poder conocer los distintos lugares que tiene Mazatenango, también darle la oportunidad, porque Mazatenango es mucho más que un carnaval, tiene muchos lugares de verdad hermosos que, ¿por qué no apoyarlos de esta manera y claro que sí, seguir visitando, ¿no? Mazatenango, porque los queremos, porque los apreciamos, porque hemos visitado esa tierra muchas veces, porque sabemos de la tradición de su carnaval, les pedimos en esta ocasión, desde acá, desde la medida por TN23, la sensatez del caso. No vaya a ser que por una celebración, después ese departamento y muchas otras personas salgan afectadas. Así que, bueno, ahí lo tiene usted. ¿Qué piensa en casa y qué piensan los mazatecos? Seguimos aquí en A la Medida con más información. Y por cierto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó su nivel de alerta para los viajeros que quieran venir a nuestro país por la situación del COVID-19. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una nueva advertencia de viaje para Guatemala, actualizando la información sobre la pandemia de COVID-19 que se encontraba en nivel 2, que corresponde a ejercer mayor precaución, y pasó a nivel 3, que indica a sus ciudadanos a reconsiderar viajar a territorio guatemalteco. A través de la Embajada de los Estados Unidos acreditada en nuestro país, se indica que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés, emitió un aviso de salud para viajes de nivel 3 para Guatemala debido al aumento de casos de COVID-19, por lo que hay riesgo para los viajeros de contraer dicha enfermedad y desarrollar síntomas graves, pero puede ser menor si está completamente inoculado con una vacuna autorizada por la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés. Por ello, se indica a los viajeros estadounidenses que antes de planificar cualquier viaje internacional, se revise las recomendaciones específicas que se encuentran en las redes norteamericanas. Henry Jonathan Pérez Flores, de 30 años, se hacía pasar como fiscal del Ministerio Público. El capturado extorsionaba a una persona a quien le exigía 60,000 quetzales a cambio de no solicitar su captura y realizar un allanamiento en su vivienda.
La detención se logró en Santo Tomás Milpas Altas, Zacatepeques, cuando el falso fiscal recogía un paquete de dinero que simulaba la cantidad de 20,000 quetzales que su víctima le entregó como anticipo. Fue detenido por investigadores de la DEIC luego de un operativo donde se acordara la entrega de 20,000 quetzales. Esta persona ya había recibido la semana pasada 10,000 quetzales del denunciante. Él lo chantajeaba de no tramitarle una orden de aprehensión y de no realizar un allanamiento en su domicilio. A cambio le pedía 60,000 quetzales. La semana pasada recibió 10,000. Ahora pretendía recoger 20,000 quetzales más. La persona se armó de valor sabiendo que no tenía ninguna cuenta pendiente con la justicia. Fue y denunció. Los investigadores realizaron el trabajo que les correspondía y fue ahí donde capturan a esta persona en flagrancia. Él se conducía a bordo de un vehículo con placas 982 BSD, haciéndose pasar por un empleado del Ministerio Público. Investigadores de la DEIC comprobaron que Henry Jonathan Pérez nunca ha trabajado para el Ministerio Público, por lo que fue puesto a disposición de un juzgado para resolver su situación legal. Literalmente, como lo quiera calificar acá el Ministerio Público, pero en primera instancia, Sandy, televidentes, coacción, porque está forzando a una persona o a varias a que le den dinero a cambio de no hacer algo. Número 2, el uso ilegal de insignias y uniformes, precisamente, y la falsedad material que está cometiendo este sujeto. Por eso, hoy es muy importante que acá tengamos una claridad en ciertas cosas. Las autoridades de la Policía Nacional Civil, del Ministerio Público, en este caso, y de cualquier otra institución, para cualquier diligencia, primero, si es algo legal, es algo judicial, y ese algo judicial significa que van a llevar una orden de juez competente. Número 2, van identificados debidamente con su vestimenta, chalecos, alguna otra situación. Número 3, van identificados con su gafete, que uno se los puede pedir. Y número 4, aparte de llevar esa orden, también los vehículos o los fiscales del MP generalmente nunca actúan solos. Hay dos formas: o lo llaman a usted a la oficina de la Fiscalía o llegan a efectuar, por ejemplo, un allanamiento, pero llegan conjunto con la PNC. Si llegan solo, tenga por seguro que no es fiscal de verdad. Y qué difícil, Julio, porque ¿cómo determinas al final si esta persona sí es trabajador del Ministerio Público? Porque en teoría este hombre lo que hacía era, bueno, miren, hay una orden en su contra, y si no quieren que se lo lleven, entonces colabore conmigo, yo voy a evitar eso. Sandy, ¿saben diste la clave? Cómo determinar también las víctimas, ¿no? ¿Cómo las eligen? Es otra situación. Ahí diste una clave, porque aquí pueden pasar dos cosas. Eventualmente, que si exista una orden de aprehensión, la persona tiene derecho en ese mismo momento de llamar a su abogado para corroborar esa cosa y para hacerse acompañar en esa situación tan complicada. O número 2, te voy a decir algo. Y generalmente esto es lo que pasa, es falso lo que dice, así como era falso lo que decía este señor. ¿Por qué? Porque cuando hay una orden de aprehensión, nadie te va a advertir. Simple y sencillamente, en un operativo, porque muchas veces pasa, o en un operativo de allanamiento, pues se da la aprehensión y se presenta ante la autoridad judicial competente. No vienen y te advierten y te dicen, mira, hay una orden de aprehensión y le vamos a cobrar tanto para que eso no se ejecute. Entonces, es difícil, yo lo sé, pero hoy estamos precisamente descubriendo esto. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas, no todas las personas tienen el conocimiento jurídico y es necesario aclarar esta situación. Así es. Y aparte del conocimiento jurídico, Julio, es el proceso, ¿no? El procedimiento. La forma. ¿Cómo se lleva a cabo? Porque, es decir, debe existir toda una estructura para que a ti te eliminen una orden de captura y puedan eliminar toda evidencia para que no se ejecute. Te digo algo, perdón, un fiscal jamás va a poder evadir una orden de juez. Exacto. Para empezar. Es que es todo, por eso te digo, realmente sería una gran estructura para poder hacer eso. Entonces, esto le debe de dar la pauta a usted a no creer cuando alguien le dice, si me das tanto, yo voy a eliminar todo lo que existe en el sistema, voy a eliminar las evidencias para que no te capturen y tú sigas como si nada. Realmente no depende solo del Ministerio Público. No. Aquí está involucrado el organismo judicial. El Ministerio Público obedece a la orden de juez. Exactamente. Entonces, para que expliquemos ese procedimiento, Julio, que no es tan fácil de eliminar una orden de captura, sí. ¿no? Aparte, antes de ver los primeros datos para explicar esto, te digo algo. Cualquier persona
simple y llanamente o en compañía de su abogado, pueda personarse a cualquiera de las agencias del Ministerio Público y pedir un desplegado si existe alguna situación legal de denuncia, en este caso es de querella, precisamente en su contra. Así que ahí está la otra situación. ¿Me permites ir con unos datos? Claro. Vamos a verlos entonces, por favor, allí en pantalla, porque esto no es como lo pintan. ¿Sabe usted que el Ministerio Público, que es la institución que por mandato constitucional es encargada de la investigación criminal en los casos penales en Guatemala, su función primordial es la averiguación de la verdad, independientemente que los presuntos implicados sean culpables o eventualmente inocentes? Todo personal, Sandy, del Ministerio Público, agente fiscal o auxiliar fiscal, en primer lugar está debidamente identificado, con su gafete, con su chaleco, y nunca, nunca, nunca está autorizado para pedir dinero. Cualquier persona que simule ser fiscal del Ministerio Público pidiendo a cambio de calidad, en calidad de extorsión, debe ser denunciado. Y anote por favor este teléfono que está en pantalla, 3104-4865, 3104-4865, o bien hágalo en la página web del Ministerio Público. Hay muchas personas que se quieren aprovechar, Sandy, de esta situación, pero yo te digo algo, si de verdad usted tiene una orden de aprehensión, supongamos que esto sea cierto, va a llegar un agente fiscal, generalmente es un auxiliar fiscal, identificado, chaleco, gafete, vehículo, orden de juez competente, pero además acompañado de la PNC. Eso no es fácil de simular, así que no se deje engañar. Y aparte de eso, existe la orden que debe presentarse, Julio. La orden de juez, así es. Exactamente, para que la persona pueda ver lo que está sucediendo y que de esta manera también pues pueda confirmar, ¿no? Lo mejor de todo es, ante cualquier duda, sí, asesorarse por un abogado que le pueda guiar también en este proceso, y si no existe claridad incluso en el mismo, orientarlo, ¿no? Entonces, claro que sí. Es importante no dejarse engañar, es importante tener clara esta información, Julio, porque el desconocimiento que podamos tener nosotros es aprovechado por otras personas para cobrar. Por ejemplo, sabemos de estos casos porque se denunciaron, porque se le dio un seguimiento, pero en realidad, ¿cuántas víctimas más pudo tener este hombre? Muchísimas. ¿Sabes qué esperamos? Que denuncien. Exactamente, a esa denuncia, para que pueda entonces pues ayudar en cuanto al caso a sustentarlo aún más, con cualquier evidencia, con cualquier testimonio, con cualquier información que puedan proporcionar. Ayudan de gran manera también para evitar entonces que estas situaciones se estén dando. Y si hay otra persona que hace lo mismo y usted conoce, también hacemos el llamado, denúncielo, porque estas personas merecen están en la cárcel. Por experiencia de más de 22 años dentro del sistema de justicia penal, le digo, si de verdad hay una orden de aprehensión en su contra, no van a llegar con esa, entre comillas, amabilidad de decirle, mire, pague tanto y no lo vamos a ejecutar. Simple y sencillamente, cuando usted menos se lo espere, llegan y va a ser aprehendido y será ante un juez competente que usted tendrá que dilucidar su situación jurídica. No se deje engañar. Así es, así que le damos toda esta información, primero para que conozca entonces cuál es el proceso en el cual se lleva a cabo una orden de captura, quiénes son los involucrados, para que vea que no depende únicamente del Ministerio Público, no depende de un fiscal, supuesto fiscal, porque el hecho que llegue incluso con una vestimenta que represente como un trabajador del Ministerio Público no nos dice mayor cosa, porque esto se puede falsificar, Julio. Correcto, tan fácilmente como falsificar un gafete, pero una orden de aprehensión y llevar policías y radiopatrullas identificadas no es fácil de falsificar. Vamos con otros datos, por favor, para que usted se siga orientando aquí en A la Medida, que ese es nuestro trabajo. Sandy, televidentes, normalmente los auxiliares fiscales, escuche usted bien, y los agentes fiscales, cuando requieren información de cualquier ciudadano guatemalteco, en primer lugar, si no es una situación tan grave todavía, lo citan, pero ¿dónde lo citan? A la sede de la oficina de la Fiscalía Municipal, de la Fiscalía Distrital o de la Fiscalía que sea. Tenga claro eso. Es importante que el ciudadano guatemalteco sepa que cualquier situación fuera de lo que está establecido en la ley, es decir, la toma de una declaración así por así en casa, es absolutamente ilegal. Solo se puede hacer ante autoridad judicial, es decir, ante juez competente. Además, personas inescrupulosas se han hecho pasar por agentes o auxiliares fiscales para literalmente extorsionar. Esto es pura extorsión de ciudadanos guatemaltecos. También es menester que el Ministerio Público pueda dar a conocer estos hechos a la ciudadanía y perseguir penalmente a quienes cometen el delito de usurpación de calidad, de coacción y prácticamente de extorsión. Así es.
Qué bueno de verdad que la investigación se pudo llevar a cabo, que se determinó entonces la forma de operar de este hombre, que se denunció, es algo que quiero destacar, porque una denuncia es una guía también para que estas investigaciones se puedan llevar a cabo, y aparte de eso es que se evita que otras personas también caigan en las manos de este tipo de personas, para de esta forma también pues eliminar, ¿no?, esta situación. No sabemos cuántas personas más pueden estar en esta situación, por eso es importante también que usted pueda denunciarlo y de esta manera que también las autoridades le den seguimiento. No se deje engañar, de verdad. Hay que seguir lo que legalmente se hace, porque a veces es otra cosa, Julio. Este tipo de personas utiliza a otras, capta a sus víctimas, porque también hay quienes piensan que de esta forma se pueden evadir la justicia. Exactamente. Jamás. Y no es así. ¿Me permites, antes de que des las conclusiones, volverle a repetir a usted el número de teléfono donde puede hacer las denuncias correspondientes? Pues aquí está, el 3104-4865, o bien hágalo directamente en la página web del Ministerio Público, donde, por cierto, lo puede hacer de manera anónima. Bueno, vamos entonces con las conclusiones de este tema. Sandy, ¿qué es tus conclusiones finales? Bueno, en primer lugar, destacar la denuncia, Julio, que es muy importante que nosotros podamos colaborar. En segundo lugar, investigar bien, poder indagar sobre qué es lo que indica la ley, porque también sabemos que no podemos alegar desconocimiento de la ley, asesorarnos si nos cuestan temas legales, sabemos que no podemos conocer todo respecto a nuestra legislación, pero nos podemos asesorar y pues de esta forma colaborar también con las autoridades, ¿no?, para que este tipo de personas pues paguen, sean investigados y que en un procedimiento legal también se determine su culpabilidad o no. Así que cerramos entonces nuestro segundo tema de análisis. Vamos a continuar con otra información. Usted siga con nosotros. Vamos contigo, Julio. Gracias. La información, por supuesto, que sigue aquí, y sigamos en el ámbito judicial y del Ministerio Público. ¿Sabe usted que aumentar las penas de prisión contra los denominados coyotes, es decir, tratantes de personas, podría ser positivo para el combate de este hecho delictivo? Así lo refirieron precisamente fiscales del Ministerio Público. Vea la información. A mí me parece interesante, creo que es positiva esa iniciativa. Definitivamente es necesario que las penas para los delitos del tráfico ilícito de personas y el tráfico ilegal de guatemaltecos, que son dos figuras distintas reguladas en la ley de migración, sean muchísimo más considerables. También es importante realizar otro tipo de reformas que puedan dotar al Ministerio Público de mejores o de mayores herramientas investigativas. Sin embargo, pues me parece que es una iniciativa que debe ser discutida y asumida con seriedad por parte del Congreso de la República, y desde luego que se ve positivo que exista un incremento en las sanciones penales para las personas que a través de sus acciones puedan incurrir en algún tipo de responsabilidad al respecto. Y el tema educativo también es necesario analizarlo en este programa, especialmente cuando se tratan de cobros ilegales en establecimientos educativos. Vaya tema, por favor, no cambie. Recuerde que nosotros somos a la medida. Las autoridades del Ministerio de Educación recordaron a los dueños de centros educativos que deben apegarse al documento legal en donde se autorizan las cuotas que deben cobrarse. Además, se debe tomar en consideración que conforme al Acuerdo Gubernativo número 36-2015, es prohibido realizar cobros adicionales a los padres de familia o solicitar el adquirir directamente con alguna empresa mascarillas con el logo del colegio, alcohol en gel, pruebas de COVID-19 e insumos de bioseguridad. En este sentido, los planteles tienen la obligación de dar cumplimiento a la literal E del artículo 2 del Acuerdo Ministerial 6-2022 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el cual establece que todos los centros educativos deberán tener estaciones de higiene de manos con agua y jabón o de gel con alcohol al 70%, como mínimo una estación por aula.
Se debe tomar en cuenta que antes y después de cada jornada deben limpiar las superficies del aula utilizando los desinfectantes y fórmulas aprobadas en las normas y disposiciones que emita el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Finalmente, el Ministerio de Educación hace un llamado a los padres de familia a denunciar cualquier anomalía a la supervisión educativa o a la Dirección Departamental de Educación de su localidad y a los números telefónicos 1503 del Ministerio de Educación y 1544 de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor del Ministerio de Economía, DIACO. Qué bueno, cobros no autorizados en colegios Sandy televidentes. Colegios pequeños, colegios literalmente modestos, terminan a veces siendo un poquito más éticos en este sentido que colegios grandes que terminan mandando a pedir, imagínate tú, mascarillas con el logo del colegio o terminan mandando a pedirte como una parte de la cuota escolar, el hecho que lleves gel, desinfectante, alguna otra situación o cobros de verdad, pero de verdad excesivos por los usos de plataforma. Señoras y señores, esto no es así, no debe de darse y entonces vaya y denuncie. ¿A dónde? A la DIACO. Vaya y denuncie. ¿A dónde? A la PDH. Julio, pero esto ahora se da a conocer entonces que no se debe realizar el cobro, pero justo lo hablábamos cuando se da a conocer que sin importar que el semáforo epidemiológico esté en rojo, pues se va a tener el regreso a clases, incluso de forma híbrida, que nos preguntábamos, bueno, ¿quién va a asumir el aumento que se pueda tener en cuanto a, bueno, los costos, ¿no? Por el tema de higienización y también por el tema de los protocolos, el alcohol, ¿quién lo va a pagar? Vemos que el tema de, bueno, es el para el cuidado de sus hijos, puede ser uno de los motivos por los cuales los padres también puedan pagar, ¿no? Pero eso no se debe hacer. Ojo, no se debe hacer. Ahora, yo no te digo, ¿no?, que no pueda haber una donación, una colaboración, algo para poder ayudar a cualquier institución educativa, sobre todo las pequeñas, puede darse, ¿no? Hasta puede ser sano para los propios hijos. Y fíjate una cosa, Sandy, el pedirle tal vez un bote, como decimos aquí en Guatemala, un frasco de alcohol en gel a cada alumno no significa una gran cuestión. Lo malo es que se dan cobros excesivos y entonces ya se vuelve una cuota. Lo malo es que el uso de la mascarilla debe ser libre, ¿no? Claro. Puedes pagar la mascarilla que tus padres te puedan pagar para cuidarte. No es obligación, no debería de ser una obligación. Realmente. Imponerte una que sea del colegio, que por cierto, fíjate una cosa bien tremenda, terminan siendo mascarillas de tela con el logo del colegio que se ven muy bonitas, pero las mascarillas de tela son las menos recomendables para el contagio, porque son las que menos protección dan. Exactamente, todos esos puntos se tienen que evaluar, Julio, porque la verdad que sabemos que quieren dar una buena imagen, que es parte entonces... Se mira muy lindo, sí. Se mira bonito realmente, pero bueno, qué tan práctico uno, qué tan seguro va a ser también, porque aquí el punto es cuidar a los estudiantes del COVID-19 y especialmente esta variante que es muy fácil de contagiar, Julio, entonces, y que va a ser uno de los retos también, que veremos cómo se comporta pues el primer mes del regreso a clases para ver el riesgo también, porque todo puede cambiar. Aquí hemos dicho, no se puede decir hacer planes ni siquiera a mediano plazo, a corto plazo, porque el COVID-19 sabemos que nos ha demostrado que al final todo puede cambiar de un momento a otro. En este momento, impredecible. Claro, en este momento está el tema de las clases, pero también si no se cumplen las medidas de bioseguridad, si se dan un gran número de contagios también en los establecimientos educativos, el Ministerio de Salud puede tomar la decisión de cancelar las clases y regresar entonces al tema virtual. Por eso es muy importante que los establecimientos tomen con seriedad el tema, que yo espero que ya tengan sus protocolos, Julio, porque hubo tiempo también. Hay muchísimo. Yo no te digo que no se pueda pedir la colaboración que ya dije. Pero primero que todos lleven su mascarilla, la que pueda comprar el papá. Que puedan pedir un frasco de alcohol en gel. ¿Para excelente. uso personal? Para uso de su propio hijo, está bien. Pero no que te pongan una cuota, no que te obliguen a poner una mascarilla que no es solo porque tiene un logo. Y si hay algunas personas, porque también pueden pasar que en ese sentido quieran hacer donaciones, por ejemplo, de esas estaciones de temperatura y de gel, sobre todo para instituciones que pueden ser privadas, pero para las públicas, hombre, genial, porque esto al final de cuentas va en beneficio de los propios alumnos, pero en caso de una donación, una cuestión así, no por una imposición. Exactamente. Julio, el Ministerio de Educación de verdad en este momento tiene que hacer pues un monitoreo, una supervisión de los establecimientos, porque mira,
este es uno de los puntos que seguramente a causa de algunas denuncias fue que se investigue esta situación y que se pronuncien también. Pero también he escuchado de algunos padres de familia quienes indican que este año les hicieron un cobro sobre el tema de depreciación de mobiliario. 1. 2, te digo otra cosa, he escuchado testimonios de padres de familia que me han escrito en varias ocasiones, al igual que a ti, me dicen, mire, más de $100, quiere decir, más de 700, 800 quetzales por uso de plataforma, que no cobraron, por ejemplo, el año pasado. Entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? No puede haber un aprovechamiento de los padres de familia. Señoras y señores, por favor, si esto se da, yo no digo que no cobren una cuota, no es eso, solo que no se extralimiten, denúncialo. Totalmente, hay que denunciarlos. Y a veces se da el temor, Julio, de los padres de no denunciarlo porque también después se pueden tomar represalias con los hijos, después es un problema. Pero no, aquí de verdad, por quedarnos callados es que hacen lo que quieran algunos establecimientos educativos. No generalizamos, pero pasan situaciones en algunos centros educativos que es necesario, 1, que se investigue, 2, que se sancione también, Julio, porque de simples llamados de atención no vamos a vivir, lo vuelven a hacer. ¿Puedo decir algo? Para todas aquellas empresas que se dedican a eso, qué sé yo, de mascarillas de gel, que quieran hacer donativos, también a instituciones privadas, yo no digo que no, pero sobre todo a las escuelas e institutos públicos, háganlo, porque esto va en beneficio de nuestra juventud, más no impositivo. Vamos con los primeros datos, por favor, aquí en A la Medida sobre este tema tan importante, y es que, Sandy, el Ministerio de Educación emitió un comunicado ante las constantes denuncias, esto se está dando en muchos casos, por cobros no autorizados, recordando que los colegios privados pues lo están haciendo. Recordemos que el Ministerio de Educación permitió el regreso a clases presenciales, ya tú lo dijiste, para los colegios, aún con el semáforo epidemiológico en alerta roja. Para ello, los centros educativos privados deben contar con las autorizaciones pertinentes de los ministerios, primero de Educación y luego de Salud. Deben demostrar que cuentan con la infraestructura necesaria y las medidas de bioseguridad básicas para limitar la propagación del coronavirus y poder habilitar las famosas burbujas, ¿verdad?, educativas. Además, deben tener un plan de seguridad, un comité escolar de gestión de riesgos y ser aprobados e implementados. Esto tampoco es tan fácil, pero hay que hacerlo. Así es, Julio. Sin duda alguna se tiene que hacer el seguimiento también de parte del Ministerio de Educación, que aquí tiene mucho trabajo que hacer. Es parte de sus funciones también, Julio, el Ministerio de Salud, que también esté vigilante de esta situación, del resguardo de la salud de los estudiantes, porque aquí vamos a ver entonces si, 1, los establecimientos educativos están listos para asumir esa responsabilidad, asumir pues la nueva modalidad, la nueva normalidad también, y los estudiantes también, ¿no? ¿Cómo va a ser ese comportamiento para el cuidado que puedan tener? Porque va a ser complicado, Julio, pero al final también es necesario poner a prueba ya cómo puede funcionar el tema presencial en las clases. Explico rápidamente, antes de los siguientes datos, por qué sí decimos sí a las clases y, por ejemplo, no al carnaval. Es que de todas maneras, el carnaval es una aglomeración innecesaria, las clases presenciales sí son necesarias y de todas maneras, yo he visto, tú has visto, usted ha visto un montón de niños en centros comerciales, en las calles, en todas partes, y los padres con el solo hecho de salir podrían eventualmente llegar a infectar a los niños necesitan las clases. Julio, vamos a ir ahondando sobre qué otras cosas, qué otros aspectos están prohibidos también en centros educativos. Claro que sí, Sandy, ahí lo tiene usted, televidente. Ningún centro educativo puede obligar, escuche usted, a ningún padre de familia a que firme para ir a la presencialidad de las clases. Tampoco se pueden realizar cobros por compras de mascarillas. Esto es lo que están denunciando mucho con el logo del colegio. No se pueden realizar cobros, por ejemplo, para el alcohol en gel o para pruebas de COVID-19 o en general para cualquier insumo de bioseguridad. Esto debe ser responsabilidad de los propios padres de familias, que es obvio. Recuerde que puede denunciar cualquier anomalía a la supervisión educativa, a la Dirección Departamental de Educación de su localidad. También están disponibles los números telefónicos 1503 del Ministerio de Educación y el 1544 de la DIACO. Ahora, yo no me aparto y voy a ser muy enfático en esto. No me aparto que un padre de familia responsable se pueda poner de acuerdo y decir, bueno, como colaboración para mi hijo y para quienes van a estar con mi hijo por este año escolar, lo que voy a mandar pues es o una caja de mascarillas o voy a mandar un frasco de alcohol en gel o un frasco de alcohol o lo que sea, porque esto le va a ayudar a su hijo a todos. Lo único que no se puede es imponer cuotas y sobre todo que son cuotas que terminan siendo
extraordinarias y muy caras. Así es algo voluntario que se debe realizar. Aparte de ello, yo creo que los padres de familia también están interesados que sus hijos pues estén bien. Correcto. Y el uso del alcohol en gel en cualquiera de sus presentaciones también ya es algo, es un accesorio más que tenemos, es parte de lo que tenemos que cargar siempre. Y los niños pues también enseñarles esto, ¿no? ¿Y la mascarilla? Imponer y a precios que sobrepasan de verdad. Esto es el problema y lo invitamos también para que ustedes puedan denunciar estas y otras situaciones se han dado cuenta ustedes también para que las autoridades le den seguimiento y sobre todo también se puedan sancionar. Repito, no simple llamado de atención, sino vamos drásticos con las sanciones. ¿Cuál mascarilla será mejor? La que usted pueda pagar con su propio dinero como padre de familia, no la que le impongan. Vamos entonces a regresar en unos instantes con información nacional. No cambie porque somos a la medida. Y bueno, continuamos con otra información ahora de carácter judicial, porque las juezas del Tribunal B de mayor riesgo retomaron el juicio por el tema de defraudación aduanera denominado La Línea. En la megasala de audiencia se retomó la continuación del debate oral y público por defraudación aduanera La Línea. Previo a iniciar la jornada de trabajo de este 26 de enero, un abogado defensor explicó que otro defensor no se presentaría por un plazo de 2 semanas. Los familiares del profesional del derecho fueron diagnosticados a COVID-19 y su colega tomó la decisión de mantener una cuarentena hasta establecer si él podría o no ser portador del virus. En la continuación del juicio, el abogado defensor de la ex superintendente de aduanas, Claudia Méndez, Oscar Poroj, presentó un incidente ante las juzgadoras en el cual pidió que su patrocinada sea juzgada del resto de acusados. La representante de la Fiscalía a cargo del proceso y los querellantes solicitaron que se rechazara la acción legal al considerar que el tiempo para hacer esa petición ya venció. En donde se demostrará la responsabilidad que tuvo dentro del presente proceso penal la hoy sindicada señora Claudia Azucena Méndez Asensio. De esa forma, honorable tribunal, esta representación considera que en su momento procesal oportuno, como ya fue indicado, los incidentes de derecho planteados por el abogado de la defensa de la sindicada ya relacionada deben ser declarados sin lugar. Según la acusación del Ministerio Público, el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti fueron los líderes de la estructura criminal que operó en 3 aduanas del país, exigiendo cobros ilegales para agilizar el ingreso de las mercaderías sin pagar los impuestos de ley. La pesquisa agregó que de los cobros ilegales entre el 2014 al 2015, la red criminal logró obtener una ganancia económica ilícita de 28 millones de quetzales. Y vamos con una noticia altamente positiva. Atención adultos mayores, porque precisamente ustedes van a tener un beneficio de 500 quetzales adicionales al mes, según reza y establece el decreto 4/2022, aprobado este miércoles por el Congreso de la República. Vea la información, por favor. Diputados aprobaron con 108 votos a favor y 10 en contra reformas a la ley del programa de aporte económico del adulto mayor, que establece un aporte económico de 500 quetzales mensuales para aquellas personas mayores de 65 años de edad en situación de extrema pobreza o con alguna limitación físico o mental debidamente certificada por médicos colegiados de hospitales nacionales, que previo a estudio socioeconómico sean admitidos al programa. Los requisitos para ser beneficiado en este programa son: certificación original de partida de nacimiento, documento personal de identificación, no gozar de ninguna pensión o jubilación por entidades del Estado o privadas y carencia de bienes inmuebles. El programa pretende beneficiar a más de 105,000 guatemaltecos de 65 años en adelante. Esta ayuda tendrá una asignación de 820 millones de quetzales anuales al programa provenientes del Ministerio de Finanzas Públicas. Anteriormente, las personas de la tercera edad recibían un aporte económico de 400 quetzales mensuales. Y el abandono escolar podría registrarse y podría aumentar, de hecho. Por eso es necesario que los estudiantes regresen a las clases, pero con las medidas de bioseguridad. Eso es lo que indican los representantes de la Organización Panamericana de la Salud.
tiempo, nuestros niños siguen enfrentándose a la peor crisis educativa que hayamos visto alguna vez en esta región, con millones de niños que aún no han regresado al aula. Y cada día que estos niños dejan de asistir a la escuela, tienen una mayor posibilidad de que dejen para siempre la escuela, que no regresen, y así esto tendrá consecuencias que duran toda una vida. Además, la salud mental y psicológica de los niños se ve afectada en gran medida y esto tal vez puede tener consecuencias a largo plazo. Pero sabemos qué necesitamos para responder a estos problemas. En primer lugar, y lo más importante que pueden realizar los países para sus niños, es volver abrir las escuelas para que estos niños estén protegidos en cuanto a su bienestar físico, mental y social. Los ministerios de Salud, Educación y Protección Social deben colaborar para llevar a tantos niños como sea posible una vez más a las escuelas de manera segura, porque el aprendizaje virtual no puede y no debe reemplazar la escolaridad presencial. Mediante la promoción del uso de mascarillas y el distanciamiento social y garantizando la ventilación adecuada, los países pueden reabrir con seguridad las escuelas. Altas tasas de vacunación entre los niños no son un requisito preliminar para la reapertura de las escuelas. Muchísimas gracias por su sintonía. Sabe que mañana a las 21 horas aquí le esperamos. Así es, mientras tanto descanse y recuérdese, cuídese por favor del COVID-19, mantenga las medidas de bioseguridad. Hasta mañana. Chao.